¿Te imaginas a un jefe de policía, con un sueldo que en papel era bastante modesto, construyendo una mansión idéntica al Partenón de Grecia? Y no solo eso. ¿Qué tal si te digo que también tenía su propia discoteca privada, inspirada en las más famosas de Nueva York? Suena a película, pero esta fue la vida real de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo. En los años 70 y 80, este hombre no dirigía la policía de la Ciudad de México, la convirtió en su mafia personal, puso a toda la corporación a su servicio, cobrando cuotas a cada oficial, traficando con influencias y viviendo como un auténtico emperador romano en pleno siglo XX. Hoy vamos a abrir las puertas de sus extravagantes mansiones. Vamos a recorrer los pasillos del poder corrupto y vamos a destapar la cloaca de uno de los personajes más oscuros de la historia moderna de México. Prepárate, porque la realidad supera por mucho a la ficción. Pero, ¿cómo llegó este hombre a tener tanto poder? ¿Cómo un solo individuo pudo someter a toda una institución de seguridad? La respuesta no está en su currículum ni en sus méritos policiales, sino en una palabra: amistad. Arturo Durazo no era un policía de carrera excepcional, era amigo de la infancia de José López Portillo. Una amistad forjada en los barrios de la Ciudad de México, que décadas después le daría las llaves del reino. Cuando López Portillo asumió la presidencia de México en 1976, uno de sus primeros y más polémicos nombramientos fue el de su amigo de toda la vida como titular de la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal. Fue literalmente poner al lobo a cuidar de las ovejas. Desde el primer día, Durazo entendió que su nuevo puesto no era para servir y proteger a la ciudadanía, sino para servirse a sí mismo. Su primera gran innovación fue institucionalizar la corrupción a niveles nunca antes vistos. Creó un sistema que se conoció popularmente como el entre cada policía de calle, cada patrullero, cada agente de tránsito tenía que entregar una cuota diaria obligatoria a sus superiores. Este dinero iba subiendo por la cadena de mando, como un río de billetes, hasta llegar directamente a la cima, a los bolsillos de el Negro Durazo. Se calcula, aunque es imposible saber la cifra exacta, que ganaba millones y millones de dólares al mes solo de esta extorsión interna. Cada multa, cada mordida en la calle, era un tributo para el emperador. Convirtió a la policía en la banda criminal más grande y organizada de la ciudad. Ahora, la gran pregunta: ¿qué haces con tanto dinero sucio? ¿En qué gastas fortunas que parecen no tener fin? Pues si eres el Negro Durazo, no te compras un coche de lujo o una casa bonita, te construyes monumentos a tu propio ego y a tu corrupción. Su derroche de dinero no conocía límites y se materializó en dos propiedades que se volvieron legendarias. La primera, y quizá la más famosa, fue su mansión en Zihuatanejo, Guerrero. No era una casa de playa cualquiera, era una réplica exacta del Partenón de Atenas, construida en una colina con una vista privilegiada al Pacífico. La bautizó, sin ninguna modestia, el Partenón. Esta locura arquitectónica contaba con columnas de mármol traído de Carrara, Italia, estatuas de estilo grecorromano por todo el jardín, pisos de lujo, una piscina gigantesca y hasta un zoológico privado. Era un palacio digno de un César, construido con el dinero que se le quitaba a los ciudadanos y a los propios policías en las calles de la capital. Pero eso no era todo. Su segunda gran joya de la corrupción estaba en las afueras de la Ciudad de México, en la zona del Ajusco. Allí se construyó otra mansión descomunal, un rancho que más bien parecía un parque temático del exceso. Tenía caballerizas con caballos pura sangre, un hipódromo privado para carreras, un galgódromo para carreras de perros, y la pieza central, una discoteca subterránea, que era una réplica exacta de la famosísima discoteca Studio 54 de Nueva York, el epicentro de la vida nocturna mundial en esa época. Imagina la escena mientras la Ciudad de México sufría una de sus peores olas de criminalidad. Con robos y asaltos a la orden del día, el jefe de la policía organizaba fiestas legendarias en su discoteca privada, fiestas llenas de excesos, con celebridades del momento, políticos, empresarios y litros de alcohol,
todo pagado con el dinero de la extorsión. Él no solo permitía el crimen, se beneficiaba de él y lo celebraba a puerta cerrada. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, y el poder absoluto rara vez es eterno. El castillo de naipes de Durazzo estaba construido sobre una base muy frágil, la protección de su amigo, el presidente. El 1 de diciembre de 1982, el sexenio de José López Portillo llegó a su fin con la llegada del nuevo presidente, Miguel de la Madrid. Y en medio de una de las peores crisis económicas que México había vivido, el panorama cambió drásticamente. El nuevo gobierno necesitaba encontrar un chivo expiatorio, un villano a quien culpar de la corrupción y el desastre del sexenio anterior. Y Arturo el Negro Durazo era el candidato perfecto. Su figura representaba todo lo que había estado mal. Sabiendo que su protección se había esfumado, Durazo huyó del país días antes de que terminara el gobierno de su amigo. Se convirtió en un prófugo internacional. La Interpol y hasta el FBI se unieron a la búsqueda. Finalmente, en junio de 1984, fue capturado en Puerto Rico, fue extraditado a México para enfrentar una larga lista de acusaciones, acopio de armas, contrabando, extorsión, evasión fiscal. Sus propiedades, símbolos de su corrupción, fueron incautadas por el gobierno. Hoy, el famoso Partenón de Zihuatanejo es una ruina, un atractivo turístico decadente, que la gente visita para ver los restos de esa opulencia. El negro pasó varios años en la cárcel, pero muchos dicen que su castigo no fue proporcional al daño que causó. Salió libre en 1992 por su delicado estado de salud y pasó sus últimos años en arresto domiciliario. Nunca se recuperó la totalidad de la fortuna que robó. La historia de Arturo el Negro Durazo es más que la biografía de un policía corrupto. Es un espejo oscuro que refleja lo que sucede cuando el poder no tiene límites, cuando la amistad se pone por encima de la ley y cuando las instituciones se pudren desde adentro. Durazo se convirtió en el símbolo de una época de impunidad y exceso desmedido. Y aunque su historia parece sacada de una novela, sus consecuencias fueron muy reales y duraderas. Dejó una herencia de desconfianza profunda en la policía, una cultura de corrupción que, lamentablemente, muchos argumentan que sigue arraigada en ciertas partes del sistema hasta el día de hoy. Murió en el año 2000, no en una celda, sino en la comodidad de su casa, un final que para muchos fue la última burla a la justicia. Su vida nos deja una pregunta incómoda y necesaria. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Ha cambiado realmente la policía desde los tiempos de Durazo? ¿O seguimos viviendo bajo la sombra de su herencia? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras historias de poder y corrupción en México te gustaría que contáramos? Déjamelo saber. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas del poder. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video, donde seguiremos destapando el verdadero rostro del poder